Muy bien, familia, le invito a que desde ya abra su Biblia en Primera de Tesalonicenses, capítulo 3. Vamos avanzando un capítulo por semana en esta carta hermosa de Pablo a la iglesia en Tesalónica. Pablo le dijo a esta iglesia en el primer capítulo, gracias amor, que tiene presente algo en ellos. Que tiene presente delante de Dios cuando los presenta en oraciones, que es una iglesia que tiene obra de fe. Es decir, que su fe es sólida, que su trabajo es de amor por Cristo y que hay firmeza en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Y estas tres características que vemos en el capítulo 1, versículo 3, es lo que vamos a continuar viendo reflejado en el resto del texto. Y hoy vamos a hablar de la fe de la iglesia en Tesalónica y vamos a vernos en un espejo para analizar nuestra fe, pero desde la perspectiva de la aflicción. Como vamos a ver hoy en nuestro texto, Pablo le dice a la iglesia en Tesalónica que claramente les dijo que tenían una cita con la aflicción. Y al leer esto, y mientras que lo vayamos observando, la pregunta no es si voy a pasar aflicción en mi caminar con Cristo. La pregunta es cuándo y qué tanto. Y cuáles son los elementos que observamos acá para que en medio de la aflicción, esa victoria que ya tenemos, la vivamos. Nuestra fe, si bien se va a ver golpeada y un poco sacudida, pero nunca derrotada. Entendiendo cuál es nuestra esperanza. ¿Qué ocupamos en medio de las aflicciones? ¿Qué necesitamos? Y es lo que me gustaría que en el tiempo que hoy estamos juntos podamos observar en el texto mientras que vamos por este capítulo corto, pero sumamente hermoso. Ahora, el contexto es importante. Ahora, tengo hijos ya grandes, ¿verdad? Ya tengo 2 hijos que son adultos y yo siempre pienso en esto y aún así, bueno, pues tienen reglas en la casa y como hijos adultos a veces dicen, no, pero es que ya soy adulto, ¿verdad? Pero no, mientras que viva en mi casa. ¿Cuántos hemos dicho eso? Y entonces resulta que hace un tiempo tuvimos la genial idea de utilizar un app para saber dónde estamos básicamente y tenerlos bien controlados. Entonces el app me dice a la hora que llegan, dónde llegan, cómo llegan, no. Ni con quién. Sería bueno que inventen uno que con quién llegan, ¿verdad? Ese sería como esencial tener ese. ¿Por qué? Porque mis hijos salen en la noche a veces, están con los amigos y pues yo como buen señor digo, voy a esperarlos y pongo una serie ahí en Netflix y a los 5 minutos estoy roncando. Y entonces no voy a decir horas para que no reclame nada. A cierta hora me despierto asustado, como, ¡ay! Y yo, ¿qué estará pasando? Ok, sí, ahí está, ok, sí, todos están ahí. No se han movido, ok. Y al ratito me vuelvo a despertar, ¿verdad? Y después me quedo dormido y, ¿dónde está, verdad? Una vez mi hija supuestamente iba a llegar al día siguiente porque estaba en una actividad y a las 2 de la mañana suena la puerta y se metieron a robar. ¿Qué está pasando aquí? No sé qué. Y salgo yo todo valiente. ¿Quién es? Así como si eso fuera como si eso fuera hacer algo, ¿verdad? Y me dice, no papi, soy yo, que me vine de la playa antes y no sé qué. Yo, ay, Dios mío, ¿verdad? Qué duro. Y Pablo está en una situación similar, pero no tiene GPS. Solo tiene el colaborador que va a ir a ver cómo están. Porque esta iglesia
la plantó muy rápido en Hechos 17, lo vimos hace unas semanas. Inmediatamente hubo persecución y aflicción. Pablo solo estuvo 3 semanas ahí, plantó la iglesia, las personas recibieron a Cristo. Primero recibieron a Cristo, después plantó a la iglesia, encomendó ancianos, encomendó personas. Digo, ok, vámonos, y se tuvo que ir a Berea. Y en Berea también los que estaban en Tesalónica que los persiguieron, lo fueron y lo persiguieron. Y bueno, probablemente para este momento está en Corinto, escribiendo esta carta. Pero imagínense a Pablo, sin GPS, sin app, preguntándose cómo estarán, qué estará pasando en la iglesia. Y ese es el contexto en el que estamos. Dice así, nuevamente, Primera de Tesalonicenses, capítulo 3. El título de esta enseñanza es Una cita con la aflicción, pero antes de leer, oramos, ¿sí? Padre, gracias. Bajamos revoluciones. Después de este momento precioso de adoración que tuvimos, vamos al texto, Señor, háblanos. Transfórmanos, Señor. Y Señor, que podemos estar atentos a escuchar tu palabra. Como leímos el domingo pasado, tu pueblo en Nehemías 8, atento a escuchar tu palabra. En tu nombre lo pido, Jesús. Amén. Y amén. Nada más quiero recordar también, hablando del domingo pasado, que si se duerme, le voy a preguntar cómo estuvo la enseñanza, porque ese fue el compromiso que adquirimos, ¿verdad? Sin decir nombres. Tuve confesiones, por cierto. Tuve confesiones de, pastor, perdón, yo me duermo. Pregúnteme, ¿verdad? Pregúnteme al final. Entonces al final, vamos a ver cómo nos va. Esa lucecita como que me los arrulla, pero bueno, vamos a ver. Ok, dice, versículo 1 de 1 Tesalonicenses 3. Yo voy a estar leyendo de la Nueva Biblia de las Américas, por si querés cambiar tu app y seguir el texto conmigo. Versículo 1 dice, por lo cual, no pudiendo soportarlo más, pensamos que era mejor quedarnos solos en Atenas. Enviamos a Timoteo, nuestro hermano y colaborador de Dios en el Evangelio de Cristo. Así que Pablo dice, hey, necesito saber cómo están. Y dice, voy a enviarles a un hermano y colaborador. Cuando la cita con la aflicción llega, cuando la agenda te pone el recordatorio, hay cita con la aflicción. ¿Qué es lo primero que necesitamos nosotros? Un hermano y un colaborador. Esas dos palabras las usamos panderetamente heavy, ¿verdad? ¿Cómo está, hermano? Dios le bendiga, hermano, ¿verdad? Si sos así como de los 90s como yo, le metemos varón de Dios, ¿verdad? Porque esa es poderosa. Pero el contexto de hermano lo pasamos muy por encima. Hermano es que somos de la misma familia. Erika nos decía al principio de la adoración, sí, podemos ser de diferentes iglesias, pero es una misma fe. Somos hermanos en Cristo. Es más, hasta eso lo utilizamos mucho y no entendemos el impacto de esto. De que usted es mi hermano. Tengo una preciosa relación con mi hermano. Tengo una hermosa relación con mi hermano. Es mi hermano mayor. Por si lo ven, yo estoy más hecho leña, pero él es el hermano mayor. Y ha estado aquí un par de veces. Y en los momentos de aflicción, tengo grabado en mi corazón la llamada de mi hermano. ¿Cómo estás? ¿Qué ocupas? ¿Qué necesitas? Y vamos a leer ahorita que hay una cita con la aflicción. Y lo primero que usted y yo necesitamos en este caminar de seguir a Cristo espiritual, a veces hasta misterioso, necesitamos al hermano. Necesitamos al hermano. Y me encanta esta palabra como Pablo lo define. Es un colaborador. Este es Timoteo. Hay 2 cartas dedicadas a este joven pastor. Pablo lo pudiera presentar como algo un poco más pomposo, ¿verdad? Como, no sé, y
segundo a bordo que estoy preparando para que tome lugar o alguna cosa así. No. El mismo Pablo se dice, simplemente somos colaboradores, siervos de Cristo. Y hablando del tema de las aflicciones, necesitamos tener esas relaciones de iglesia en donde yo sé que mi hermano está conmigo. Que hay problemas, yo sé a quién llamar. Que hay dolor, que hay sufrimiento, yo sé a quién ir. Entender que no estoy solo y que voy a tener colaboración, que voy a tener personas que van a correr, que van a llorar conmigo, que van a reír conmigo. Esto es necesario y urgente. Ahora, ¿para qué un hermano y un colaborador? Podemos observar dos cosas importantes. La parte B del versículo 2 no lo dice. Dice, leemos hasta el versículo 5. Dice, para fortalecerlos y alentarlos respecto a la fe de ustedes, a fin de que nadie se inquiete por causa de estas aflicciones, porque ustedes mismos saben que para esto hemos sido destinados. ¿Quieres reclamar una promesa en la Biblia? Aquí hay una interesante. Hemos sido destinados a sufrir aflicciones. Porque en verdad, cuando estábamos con ustedes, les predecíamos que íbamos a sufrir aflicción, y así ha acontecido, como saben. Por eso también, cuando ya no pude soportar más, envié a Timoteo para informarme de su fe, por temor a que el tentador los hubiera tentado y que nuestro trabajo ha sido en vano. Reflexionemos un momento en la función del hermano y del colaborador. Es venir y fortalecer y alentar. Me encantan las conversaciones en donde así salgo de la conversación. Quiero que usted se ponga un momento en la posición de la persona que alienta y la persona que recibe aliento, porque en la vida cristiana todos tenemos esas dos. Segunda de Corintios, capítulo 1, ahorita lo vamos a leer, me habla de que yo recibo una consolación para yo poder ir a consolar a los demás. Va a pasar, usted va a estar en la posición del que consuela y usted también va a ser consolado. Y todos en medio de las aflicciones de este mundo quebrantado, la pregunta es, ¿cómo se comporta usted con su hermano en medio de aflicción? ¿Es usted esa persona que fortalece y alienta? ¿Es usted esa persona que en medio de la conversación, cuando usted sale diciendo, ¿qué? Me dijo cosas duras, pero me sentí alentado, me sentí fortalecido? Notemos que la razón por la que Pablo envía a Timoteo no es para revisar la liturgia de la iglesia. No es para decir, vamos a ver si están recogiendo la ofrenda antes de la adoración. Ya no recogemos ofrenda, ¿verdad? Sí, ese ejemplo no aplica, ¿verdad? Vamos a ver si están cantando antes y después enseñando, o si están enseñando antes y después predicando. Vamos a ver cómo está eso. Vamos a ir a revisar en detalle que están predicando, que están enseñando. No era una actitud de voy a ir a encontrar lo que está mal, sino era una actitud de yo voy a ir a colaborar, voy a ir a fortalecer. Y sí, por supuesto, en medio de fortalecer nos corregimos, en medio de animar nos exhortamos, esos son sinónimos. Nos cuidamos, observamos. Vamos a ver que más adelante Pablo va a responder algunas preguntas que ellos tenían. ¿Qué pasaba cuando alguien moría? Antes de que la iglesia tenía esa expectativa de que el reino ya iba a venir, que Cristo iba a volver. Expectativa que debe tener toda iglesia, no importa cuál es su generación. Pero pensaban que iba a suceder y están muriendo personas antes. ¿Qué pasa con ellos? Hay preguntas. Pablo las va a responder más adelante.
Pero aquí quiero que reflexionemos en esto, en que el hermano y el colaborador y usted, cuando tenga conversaciones con su hermano que la está pasando mal, pueda llevar una palabra de aliento, de ánimo, que la persona salga del tiempo en que están juntos, que el cafecito, la consejería, lo que sea, lleno de la palabra del Señor y animado para ir, sí, transformar esas áreas, para entregar eso a Cristo, para volver al camino, pero nunca paliado. Muchas veces excusamos nuestro celo por la palabra de Dios y lo que nos encanta es volar bibliazos. Eso es, sí, esta es la palabra, esta es la espada, pero muchas veces la usamos para herir a nuestro hermano, mal usada, y no para fortalecer y animar y levantar. Eso es lo que yo veo acá. Es todo lo que yo observo acá. Ahora, Pablo está hablando, cuando dice de aflicciones, Pablo sabe por qué está diciendo esto. Dice Hechos capítulo 9, versículo 15, los tenemos en nuestras pantallas. Este es el momento en que Pablo es encomendado al ministerio. ¿Qué pasaría si usted va a la escuela de ministerio, ¿verdad? Digamos que tengamos aquí escuela de ministerio y usted ya viene, se gradúa, ¿verdad? Y entonces ya vamos a ir a servir a Cristo. Qué lindo, ya estoy capacitado. Y entonces el pastor agarra y dice, voy a leerles un texto de lo que les toca hacer. Y dice Hechos 9:15, pero el Señor le dijo, ve, porque Él es mi instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia a los gentiles, de los reyes y los israelitas, porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Cuando Pablo fue llamado a padecer dificultades, problemas, persecución. Y eso fue lo que enriqueció su ministerio. Por eso él escribe en 2 de Corintios capítulo 1, versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción, dándoles el consuelo que con nosotros mismos hemos sido consolados por Dios. Y aquí viene un tema esencial de las aflicciones. ¿Cómo va a consolar a usted a alguien sin haber recibido usted primero consuelo? Y si ese consuelo que recibió en medio del dolor y del sufrimiento y de la persecución, ese consuelo que usted recibió, ¿cómo no va a aprovecharlo? Las aflicciones, en seguir a Cristo, necesitamos sacarles provecho. Y eso para mí es muy difícil. En serio que sí es muy difícil. Me encantaría decirles, hey, vieras que a mí me ha ido súper bien. Llega una aflicción y estoy pero emocionadísimo para que llegue. Y me he quedado muchas veces en esto, la verdad. Mi esposa tiene una historia que ustedes muchos han escuchado. Una historia de mucha aflicción. Recuerdo que temprano en nuestro matrimonio, como antes de los 5 años, me di cuenta que yo era una de las causas de su aflicción también. Y creo que ese fue el momento en que Cristo me encontró a mí. Y he hecho los mayores esfuerzos de mi vida para que de lo que me corresponde a mí, mi esposa no pase aflicción. Pero cada vez que nos sentamos a conversar con alguien y empieza a contar su historia y su sufrimiento y su aflicción,
yo me quedo lo más callado posible para que mi esposa la pueda consolar. Porque ella ha recibido una consolación tan hermosa de nuestro Señor Jesucristo en medio del montón de preguntas que se pudo haber hecho. ¿Dónde estaba, Señor, cuando me pasó esto? ¿Por qué permitiste que eso me pasara? Pero ella ha aprendido y ha podido dar consuelo, porque la prueba y la aflicción purifica. Dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6, dice: así que alégrense de verdad, les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica, está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro, entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra el día en que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. El tema aquí es: en medio de la aflicción, es si usted está permitiendo que esa prueba lo purifique, que usted pueda pasar por el fuego y experimentar a Jesús de la única manera que se puede experimentar cuando estás en la aflicción. Eso no es sencillo. Yo creo que no hay escuela para eso. Pero es algo que usted y yo tenemos agendado. Va a venir. Y cuando venga, usted necesita un colaborador y un hermano que lo fortalezca, que lo anime, para que esa prueba de la mano del Señor nos permita ser probados y purificados. Analizando mi corazón, en muchas de las aflicciones que he pasado, yo me he dado cuenta de algo muy importante, y esto es mi análisis mío, y si a usted le sirve, pues espero que sí, pero si no, ore por mí. Pero muchas veces las aflicciones simplemente muestran lo que ya está pasando en mi corazón. ¿Me explico? Cuando yo en medio de una aflicción reacciono en amargura, en enojo, muchas veces mientras que analizo todo, ya había amargura en mi corazón, ya había enojo en mi corazón. Si la aflicción simplemente está mostrando el estado de mi corazón en el que yo ya estaba. Y eso me ha golpeado de una manera. Porque nosotros cuando tenemos aflicciones, yo soy buenísimo en culpar a los otros, ¿verdad? Es que me hizo eso. Es que fue él, es que él dijo. Es que él no me consideró, es que él no me esto, no me lo otro, no me aquí, no me allá. Muchos de nosotros somos expertos en el yo, ¿verdad? En lo que yo necesito, en lo que a mí me hicieron, en el yo, pobrecito yo y pobre yo y aquí yo y yo. Y la canción que cantamos es puro yo. Y la predicación que buscamos es puro yo. Y la enseñanza que buscamos es para que me confirme lo que yo siento, lo que yo necesito. Y no para venir y decir: oh Padre, estoy pasando esta aflicción, purifícame, pásame por el fuego. Tercer pensamiento de esta mañana, nuevamente volviendo a el tema de las aflicciones, a la cita con la aflicción. Entendemos que esa aflicción podemos caminarla con el hermano. Que en medio de esa aflicción, mientras que yo camino, yo voy a ser fortalecido y animado. Y
Al pasar por el fuego voy a ser purificado. Pero también notemos los versículos 6 al 8, produce un resultado. Ojo, pero ahora Timoteo ha regresado de ustedes a nosotros y nos ha traído buenas noticias de su fe y su amor, y de que siempre tienen buen recuerdo de nosotros, anhelando vernos, como también nosotros a ustedes. Por eso, hermanos, en toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados respecto a ustedes por medio de su fe, porque ahora sí que vivimos si ustedes están firmes en el Señor. El resultado después de esa aflicción, de ese sufrimiento, de ese dolor, es que te mantengas aún más firme en el Señor. Que te acomode, que te ajuste, porque tu fe no está fundamentada en la arena, porque tu vida no está fundamentada en el barro, está en la roca que es Cristo. Y por supuesto el viento va a venir, la amenaza va a venir, pero ahí vas a estar firme, más acomodado. Y me llama mucho la atención este versículo 8. Podríamos volver a poner el versículo 8 porque, ojo lo que dice Pablo. Pablo está diciendo, es decir, ahora sí que vivimos. Esta frase me habla de, hey, esto es vida para mí. Esto es recibir, darme cuenta que ustedes están firmes en el Señor. Es lo mejor, la mejor noticia que yo puedo recibir. Juan, el apóstol Juan, en su tercera carta, esta carta que solamente tiene un capítulo, en el versículo 4 dice esto: no tengo mayor gozo que este, oír que mis hijos andan en la verdad. ¿Cuál es su mayor gozo? ¿Qué es lo que hace que usted tenga vida? Papitos, ¿es vida para ustedes saber que sus hijos andan en la verdad? Es una alegría profunda todos los días que la misión primordial de su vida sea que ellos conozcan a Cristo. ¿Es la palabra de Dios algo ajeno a su casa? ¿Es un libro guardado ahí en algún lugar en la oficina que sus hijos ven que usted lo desempolva de vez en cuando viene a la iglesia? ¿O es el fundamento, la conversación, la constante dentro de su familia? Y lo más importante, usted produce en usted esa vida. ¿Está usted viniendo constantemente a esa fuente para recibirla y para vivirla? Mi mamá cumplió años ayer. La llevamos a comer, la chineamos. Ella siempre me dice, el Día de la Madre, a mí, no, mi cumpleaños, ¿verdad? Son seguidos, ¿verdad? Entonces, pues lo salva uno. Toque ahí con la economía. Pero mi mamá me dice, yo le mando flores el Día de la Madre y el día del cumpleaños, el 24, sí, hay que llevarla. Y nos dedicamos los hermanos a llevarla a comer. Y bueno, por agendas hoy estaban desayunando ellos, entonces ayer nos la llevamos mi familia y yo a comer, ¿verdad? Y nuevamente, cuando mi mamá en la etapa en la que ella está, mientras que habla con sus nietos, mientras que nos vuelve a ver a los ojos, su única alegría es que sus hijos estén firmes en el Señor. Acabamos de presentar a 2 bebitos preciosos. Vienen más en camino acá en Semilla. Y hoy profetizo que viene. No. Qué ver. Qué habladas. Hay unos compas que se ponen en esas, pero no, yo no. Ahí está levantando las manos. Bien, recíbalo. No. Okay. Perdón.
Pero qué hermoso es decir, en serio, ver a bebitos empezar a crecer y conocer a Cristo. Y después cuando ya estemos nosotros viejitos y me pongan silloncito aquí para enseñar, porque la cadera ya está empezando a joder, ¿verdad? Y la ciática. Escucharlos conocer a Cristo y predicar a Cristo. Si usted no tiene hijos, emociónese por los hijos que hay acá. Sirva para que las siguientes generaciones caminen en Cristo. Y si usted está a punto de casarse, pues tenga muchos. Tenga muchos, porque para que la iglesia crezca. Ese es el mejor regalo. Firmeza en el Señor. Pablo al final de su vida. Imagínense Pablo. Esta es la segunda carta de Pablo a Timoteo. Es la última carta que Pablo escribe. Y durante todas las cartas Pablo le está dando instrucciones a este pastor que fue a darle el reporte de la iglesia en Tesalónica. Y le dice muchas cosas. Cuida lo que se te ha confiado. Pero después ya en el capítulo 4, al final de la carta, se está despidiendo y le dice: hey, yo sé que ya mi tiempo ha llegado. Pablo está en Roma, es su segundo encarcelamiento en Roma, está a punto de morir y él dice: yo sé en quién he confiado. ¿Puede decir eso usted hoy? Si el Señor lo llama hoy a su presencia, ¿podría decir eso? Con total seguridad: yo sé en quién he confiado. Y saber que nuestros hijos caminan en la verdad. Terminamos el texto, versículo 9. Dice, me faltó un pensamiento de este punto. Perdón. Toma 2. Versículo 9. Dice, pues, ¿qué acción de gracias podemos dar a Dios por ustedes? Por todo el gozo que nos regocijamos delante de nuestro Dios a causa de ustedes, según oramos intensamente día y de noche, para que podamos ver el rostro de ustedes y completemos lo que falta a su fe. Estar firme en el Señor produce esta fluida acción de gracias, pero también produce otra cosa: un anhelo para aportar más a la fe de otros. Si yo estoy firme, ayer leíamos Efesios capítulo 6 y Emma nos recordaba de estar firmes, ceñidos en la batalla espiritual. Pero Emma nos llevaba a reflexionar que muchas veces, y nuevamente, en esta cultura del yo que hemos desarrollado, es todo para mi beneficio. Entonces yo hago la lucha espiritual pues para mí. Y yo me agarro con el chamuco, ¿verdad? Ahí en guerra espiritual y me voy a los lugares altos a pegar gritos, pero es para mí. Es egoísta. Y no. Cuando yo lucho con mi hermano, es porque yo quiero aportar algo más a su fe. Para que los dos, estando firmes en el Señor, bien plantados en Él, nuestra fe florezca. Y eso produce el último pensamiento, ahora sí, de esta mañana. Y es que nos da un corazón afirmado. Versículo 11 al 13, para terminar nuestro texto, dice: ahora pues, el mismo Dios y Padre nuestro y Jesús nuestro Señor dirijan nuestro camino a ustedes. Note esta frase, versículo 12: que el Señor los haga crecer y abundar en amor unos con otros, con todos los santos, como también nosotros lo hacemos como para con ustedes, a fin de que Él afirme sus corazones irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios y Padre en la venida de nuestro Señor Jesús con todos sus santos.
en medio de la aflicción, mientras que corro con mis hermanos de la fe, para que me ayuden a recibir fortaleza, consuelo, ayuda, para que juntos podamos estar firmes en Cristo en medio de los socollones de este mundo. Podamos también crecer y abundar en amor. Y esto me dice algo. Me habla de que siempre lo podemos hacer mejor. Siempre lo podemos hacer mejor. Yo siempre puedo evaluarme para amar mejor, para cuidar mejor, para acompañar mucho más, para conocer más a Dios. Esta semana que estuvimos como iglesia fue una semana dura para mí, vieras, espiritualmente. Vine todas las noches, leí el texto, oraba, adoraba, pero yo estaba como con una actitud a veces como: Señor, quiero conocerte más y revélame. Iba a la palabra y leía el texto en la mañana, ayunaba, oraba, ¿verdad? Y era como una cosa, no sé, era como una conformidad camuflada, pongámoslo así. Si yo venía y me sentía satisfecho y era lindo venir y estar los hermanos y celebrar la cena del Señor y recordar características de la cena del Señor, y yo salía y decía: bueno, Señor, qué rico, ¿verdad? Y mañana me voy a más, y mañana, ¿verdad? Pero era como acomodado, no sé cómo expresarlo. Y ayer, mientras que adorábamos y Emma empieza a leer, el Espíritu Santo reveló algo a mi vida que había estado ignorando toda la semana, y es volver a lo sencillo. Sí, quiero conocer más y quiero aportar más, pero también en lo sencillo. Y cuando digo sencillo no hablo de simple. Y cuando digo básico, no lo me digo menospreciando, digo del fundamento, de volver al fundamento de la enseñanza de Cristo. Y Emma lee Efesios 6: pónganse el calzado del Evangelio, ese que los llena de paz, que agarra un corazón atribulado y lo empieza a sanar, que toma un matrimonio despedazado y lo une otra vez, que toma una vida en pecado y lo trae de vuelta a casa, que invita a la acción, no a ser expectante, que se involucra, que camina. Eso es lo que yo veo en un corazón afirmado, y que al final de sus días puede decir: yo por mi parte he peleado la buena batalla, me espera la corona de gloria en Cristo, y que el tiempo que estemos acá, pase lo que pase, mi corazón está inamovible.